El universo. Asteroides. Los cráteres de la Luna. Tras su descubrimiento, se pensó que habían sido formados por la actividad volcánica, pero la causa real fueron impactos desde el espacio. Mercurio es el planeta con mayor número de cráteres. Cada uno de ellos registra una colisión con un objeto celeste. La mayoría de los impactos tuvieron lugar en la época de formación de los planetas. Estos son cráteres marcianos, huellas de la caída de cuerpos de diferentes tamaños sobre su superficie. Hace 4.500 millones de años, el sistema solar fue un torbellino de objetos que chocaban unos contra otros, un bombardeo que duró 600 millones de años. Pero en nuestro tranquilo planeta, ¿dónde están los impactos? Para encontrarlos, debemos saber dónde buscar. Australia, una isla seca y geológicamente estable, es uno de los mejores lugares para encontrar un cráter. En el corazón de sus zonas desérticas hallamos los cráteres de Hambury. Se formaron por el impacto de un cuerpo que al chocar se rompió en pedazos. La mayoría de los cráteres terrestres han sido erosionados por el clima. Sin embargo, estos han sobrevivido. Los impactos de Hambury ocurrieron hace apenas 5.000 años, lo que prueba que la Tierra y la Luna aún están bajo la amenaza de proyectiles espaciales. Para encontrar su origen, debemos alejarnos del Sol. A través de espacio por fin libre de restos interplanetarios, nos dirigimos hacia Marte. En el gran hueco existente antes de llegar a Júpiter, nos encontramos con el cinturón de asteroides. El cinturón es un amplio anillo de grandes rocas que conocemos también como cuerpos menores. Si no fuera por el destructivo tirón gravitatorio de Júpiter, el cinturón de asteroides podría haber formado un planeta. Tal como está, orbitando entre Marte y Júpiter, el cinturón es un almacén de proyectiles potencialmente peligrosos. Gaspra es un asteroide típico. De 20 kilómetros de largo, está compuesto por silicatos y metal puro. Imaginémoslo cayendo hacia la Tierra. Este es Ida, y es el doble de grande, tanto que tiene un pequeño satélite a la derecha que se llama Dáctilo. Dáctilo, un pedazo del viejo asteroide. Matilde también tiene el doble de tamaño. De 52 kilómetros de largo, es más negro que el carbón. Es el asteroide más oscuro que conocemos. Aquí vemos a Vesta, en falso color, el más brillante de todos los asteroides. Es muy grande, mide 530 kilómetros de diámetro. La parte oscura es un cráter gigante. Proporcionalmente, si la Tierra tuviera uno similar, sería como el Océano Pacífico. En el cinturón de asteroides en ocasiones hay colisiones entre ellos. Algunos de los fragmentos resultantes pueden ser expulsados a órbitas que los acercan a Marte. Luego, tras varios acercamientos al planeta rojo, algunos son reubicados en una trayectoria diferente que puede cruzar la órbita de la Tierra. Como pasó tal vez con este asteroide. Hace 65 millones de años, uno de ellos chocó contra la península de Yucatán en México. El resultado fue un largo invierno de origen cósmico y una gran extinción en masa. Cuando por fin se aclararon los cielos, 2/3 de las especies que antes poblaban la Tierra habían desaparecido, incluyendo los dinosaurios. En falso color, este es el cráter fruto del impacto, enterrado ahora bajo la vegetación y el océano. Tiene 200 kilómetros de ancho. El asteroide que penetró en la corteza terrestre medía unos 15 kilómetros de largo. Los cráteres terrestres se identifican mejor desde el espacio. Este se ha llenado de agua y ha formado un lago. Aquí, 2 lagos en 2 cráteres. Y aquí, de nuevo en Australia, Wolf Creek. Preservado en una de sus regiones más secas, el cráter tiene 850 metros de diámetro y unos 300.000 años de edad. Pero es muy reciente y pequeño si lo comparamos con el mayor cráter de impacto de Australia, que data de hace 142 millones de años.
Gouse's Bluff mide más de 20 kilómetros de largo. En los Estados Unidos, en Arizona, hallamos el cráter Meteor, formado hace 50.000 años por una roca de hierro y níquel. Proyectiles más pequeños nos alcanzan diariamente. Como esta bola de fuego, la mayor parte se consumen en la atmósfera y no llegan a la superficie terrestre. O esta, robando protagonismo a un partido de fútbol americano. Cada año caen desde el espacio 16.000 toneladas de materia. Si algún trozo como este llega hasta el suelo, se llama meteorito y suele presentar un aspecto carbonizado tras el descenso. Este pedazo de hierro sólido se recuperó cuando un meteorito detonó sobre el cielo del extremo oriente de Rusia. Sembró el suelo con proyectiles cósmicos. Sobre Norteamérica, este bólido se paseó por la atmósfera volviendo después de nuevo al espacio. Los meteoritos no son una gran amenaza, pero los asteroides sí. Un proyectil de 1 kilómetro puede causar un desastre. Uno del tamaño del que acabó con los dinosaurios nos haría desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, ¿cómo proteger nuestro planeta? El frente está aquí en Nuevo México, donde hay telescopios controlando la llegada de intrusos. El proyecto llamado Linear es fruto de la cooperación entre la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Consiste en un sistema automatizado que busca nuevos asteroides. Miles de ellos ya han sido registrados. Son de crucial importancia los objetos muy cercanos a la Tierra que se desplazan rápidamente. Aquí, un asteroide que podría amenazar el planeta. Una vez identificado, el radar hace su trabajo. Las antenas de la red del espacio profundo reciben ondas de radio de los objetos que cruzan nuestra órbita. Se registra su tamaño, forma y rotación. Debemos conocer al enemigo. Este, Castalia, es como un cacahuete. Tal vez sean 2 asteroides tocándose. Y este otro, Geógrafos, es uno de los miles de asteroides cercanos a la Tierra que tienen más de 1 kilómetro de ancho. Eros es el asteroide que más conocemos, pues lo hemos ido a visitar. Esta película es real. Eros mide unos 33 kilómetros. Una sonda espacial, la Near-Shoemaker, ha captado 160.000 fotos suyas registrando unos 100.000 cráteres. Con semejante azote desde el espacio, no sorprende que su superficie parezca llena de polvo y escombros, pero su interior es roca sólida. En el 2001, la sonda llegó a Eros. Habíamos tocado al enemigo. Afortunadamente, este coloso volador no amenaza a la Tierra. Pero inevitablemente llegará un día en que un asteroide sí lo hará. Y si estamos atentos, dispondremos del tiempo necesario para resolver el problema. Para ello, una idea es un reflector curvo. Con él podríamos focalizar los rayos del Sol hacia un pequeño punto. Se podría causar así una erupción que alejaría al asteroide. Otra posibilidad sería la de un pequeño cohete. Al igual que un motor fuera borda, se acoplaría a un asteroide amenazador desplazándolo a una órbita segura. Pero si realmente no tuviéramos tiempo y fuéramos a ser impactados en pocos días, podría haber una opción nuclear. Un misil podría explotar sobre el asteroide. El problema es que después nos caería una lluvia de grandes fragmentos. Hay una alternativa más inteligente. En vez de impactar de frente, podría hacerlo en uno de los lados del asteroide, explosionando allí. Si los cálculos son correctos, el proyectil sería apartado de su trayectoria de colisión contra la Tierra. Actualmente, nuestro planeta está a salvo. Ningún asteroide identificado de los que cruzan la órbita de la Tierra representa ninguna amenaza. Hay sustos, pero en cuestión de días, cuando las órbitas se refinan, los nuevos avistamientos resultan inofensivos.
El planeta rey. Los grandes satélites de Júpiter. Descubiertas hace 400 años por Galileo, las 4 lunas son tan grandes que eran visibles en su primitivo telescopio. Júpiter tiene por lo menos 60 satélites, siendo muchos de ellos simplemente rocas fragmentadas. Con 3 anillos de polvo, tan tenues como la tela de araña, Júpiter está más de 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. En esa posición tarda casi 12 años en trazar su órbita. Júpiter es el mayor de los planetas. La Tierra cabría 12 veces en su diámetro de casi 143.000 kilómetros, y Júpiter podría tragarse a la Tierra 1.323 veces. Más datos. Mientras que la inclinación de la Tierra, que aquí no está representada a escala, es de 23,4 grados, Júpiter apenas se inclina 3. En la mitología romana, Júpiter gobernaba el cielo y la tierra. Sin embargo, si lo comparamos con el Sol, solo es un objeto modesto, demasiado insignificante para ser calificado ni siquiera como una estrella fracasada. Aún así, Júpiter es más grande que todos los planetas juntos. Una bola de gas con el 90% de hidrógeno y el resto principalmente de helio, que gira sobre su eje en menos de 10 horas. En su ruta hacia Saturno, la nave espacial Cassini registró en el año 2000 las enormes bandas climáticas jovianas. Las zonas blanca y amarilla son nubes altas y los cinturones rojo y marrón son nubes bajas. Las bandas se desplazan en direcciones opuestas. La secuencia de imágenes muestra remolinos y tormentas alrededor del planeta. Abajo, a la izquierda, está la Gran Mancha Roja, una tormenta que dura desde hace siglos. Es un anticiclón que mide 3 veces el tamaño de la Tierra. Cassini también nos mostró las regiones polares. Con menos bandas, el clima es más benigno. 1989 y el transbordador espacial transporta a la sonda espacial Galileo. 6 años después, Galileo suelta un módulo en Júpiter, un coloso cuya densidad media es como una sopa. Primer encuentro, la estratosfera delgada y muy fría. Por debajo están las nubes de hielo y la presión es similar a la de la Tierra. Más abajo, a través de un gas pestilente, crece la presión y la temperatura. Luego, sobreviviendo a vientos y rayos, la sonda se pierde en una atmósfera 18 veces más densa que la de la Tierra. En una hora, la sonda ha penetrado solamente en una capa atmosférica. Júpiter tiene 5 capas de nubes. La de más arriba es la liviana estratosfera. Por debajo, cristales de hielo de amoníaco. En medio, maloliente hidrosulfuro amónico. Luego cristales de hielo de agua, y debajo agua, como un océano cálido y profundo de la Tierra. La atmósfera desaparece en la capa siguiente. A 2000 grados y a miles de kilómetros de profundidad, el hidrógeno se vuelve líquido. Más profundo aún, el hidrógeno se convierte en un líquido metálico. El núcleo rocoso está a 20.000 grados. Su enorme campo magnético surge probablemente de la capa interna de hidrógeno metálico que conduce la electricidad. En los polos, el resultado se ve en forma de auroras. Allí, las partículas cargadas procedentes del espacio interactúan con la alta atmósfera. El campo magnético de Júpiter es el mayor del sistema solar. Si pudiéramos verlo desde la Tierra, las líneas de fuerza se verían tan grandes como la Luna. Igual que un donut en el campo magnético, encontramos un anillo de partículas cargadas eléctricamente, el llamado toro de Io. Transporta 2 billones de vatios de energía causada por la luna Io, que orbita en esta zona. Una vez que Galileo introdujo el modelo en Júpiter, sobrevoló Io, el satélite mayor entre los satélites cercanos. Algo más grande que nuestra Luna, pero a diferencia de esta, no tiene cráteres de impacto.
Esto se debe a su actividad volcánica. Erupciones constantes, aquí en azul, renuevan la superficie y alimentan las partículas cargadas dentro del toro de Io. La superficie de Io es como la de una pizza, la más activa volcánicamente del sistema solar. Probablemente se deba a la torsión gravitatoria que padece por la acción conjunta del empuje de la gravedad de Júpiter y de la luna Europa. Este satélite es el más grande de Júpiter, Ganímedes, con un diámetro de más de 5.200 kilómetros. Si lo comparamos con Mercurio, Ganímedes es más grande. Su mayor característica superficial es el disco oscuro llamado Galileo Regio. Muy rico en cráteres de impacto y surcos, sus cordilleras tienen 1 kilómetro de altura. Galileo detectó allí un débil campo magnético, así como señales del interior de Ganímedes. Por debajo de la corteza quizás haya un mar lodoso, una capa de roca y un núcleo metálico. Otro encuentro de Galileo, Calisto. El más alejado de Júpiter entre los 4 grandes satélites, Calisto tiene muchos cráteres. Esta es la cuenca Valhalla de 3.000 kilómetros de ancho. Otro cráter de impacto, la cuenca Asgard. Se cree que Calisto tiene una corteza de hielo y roca superponiéndose quizá a un mar salado. El cuarto gran satélite de Júpiter es Europa. Europa es un mundo extraordinario atravesado por cordilleras heladas y angostos valles glaciales. Estos se forman cuando se rompen y se separan las láminas de hielo. La materia blanca es hielo de agua, la roja hielo sucio conteniendo sales o silicatos. Estas manchas parecen indicar el movimiento de una capa de hielo más templado por debajo, mientras el hielo más frío se hunde. Al igual que este mar de hielo en la Tierra, la helada concha de Europa puede albergar un océano. ¿Y qué océano? Embotellado bajo una corteza de hielo que puede variar en grosor desde unos pocos metros a varios kilómetros. Un océano profundo, salado y cálido, calentado por las fuerzas de marea de Io y Ganímedes. Como en los océanos terrestres, allí respiraderos hidrotermales pueden expulsar gases volcánicos. La mejor prueba de la existencia del océano fue cuando Galileo detectó corrientes eléctricas bajo la superficie. Esto inspiró varias ideas. Esta, aún en progreso, es una misión a Europa, Calisto y Ganímedes que también pueden tener océanos. Analizando primero Calisto, los datos proporcionarán comparaciones con Ganímedes, el segundo objetivo. ¿Cómo han evolucionado? ¿Se puede confirmar que hay océanos? ¿Puede haber vida? En Europa las mismas preguntas y además, ¿dónde está el hielo más delgado? Más tarde, otra nave será enviada a Europa, esta vez con una sonda que aterrizará. Con la información obtenida en el reconocimiento, el aterrizaje se efectuará donde la corteza permita ser taladrada hasta el océano. Se buscará vida montando un robot submarino, un hidrobot. Si se encuentran organismos simples, ellos podrían haber evolucionado, igual que en nuestros océanos, alrededor de respiraderos hidrotermales. Desde el pequeño y rocoso satélite Amaltea hasta gigantes como Io, Júpiter domina un minisistema solar. Europa, al igual que la Tierra, puede tener océanos y vida. Ganímedes, al igual que Júpiter, es la mayor luna del sistema solar. Calisto, como Marte entre los planetas rocosos, es el más alejado de su tipo. Más allá aún, hallamos un enjambre de pequeñas lunas, y cada vez se encuentran más.
El Señor de los Anillos. Este río es de etano líquido. La temperatura es de 180 grados bajo cero. El lago es de hidrocarburos líquidos y en él hay depósitos negros de alquitrán. La atmósfera es peor que la de la ciudad con más contaminación del mundo, nitrógeno mezclado con propano y acetileno. La niebla es de metano. Esto es Titán, el mayor satélite de Saturno. Esta exótica luna se halla en un entorno adecuado. Saturno, el Señor de los Anillos, dios de las cosechas, es el sexto planeta en orden desde el Sol y tarda casi 30 años en completar su órbita. Es el segundo planeta más grande con un diámetro de 120.000 kilómetros equivalente al de 9 tierras. Nuestro planeta cabe en Saturno 752 veces, muchas menos que en Júpiter. Saturno tiene su eje inclinado. La Tierra se inclina 23,4 grados y Saturno 27. Si tuviéramos un vaso de agua lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. Es una bola de gas con apenas una séptima parte de la densidad del agua. Al igual que Júpiter, Saturno no tiene una superficie sólida, solo una serie de bandas climáticas. En blanco las nubes altas y en amarillo nubes bajas. En falso color vemos que las bandas son difusas, menos definidas que las de Júpiter. Es debido a que las nubes de Saturno permanecen bajas en la atmósfera. Dos anticiclones, remolinos de altas presiones. Y una corriente. Saturno tiene los vientos más fuertes. Y gira tan rápido, una vez en menos de 11 horas, que al igual que Júpiter se ensancha en el ecuador y se comprime en los polos. El 94% de Saturno es hidrógeno y el resto es principalmente helio. Hay 5 capas de nubes. La más alta, la estratosfera, es difusa y brumosa. Luego, cristales de hielo de amoníaco. Más tarde, hidrosulfuro de amonio. Después, cristales helados de agua. Y finalmente, gotitas de agua. Cuanto más en el interior, la atmósfera es más caliente y más densa. A más de 1000 kilómetros de profundidad, el hidrógeno se vuelve líquido. A más de 25.000 se convierte en metálico. Su núcleo rocoso está a una temperatura de 15.000 grados. El campo magnético de Saturno se debe probablemente a corrientes eléctricas en el hidrógeno metálico líquido. Esto provoca auroras alrededor de los polos al atrapar el campo magnético partículas del viento solar cargadas eléctricamente. Dichas partículas son conducidas hacia los polos por las líneas de fuerza reaccionando con la atmósfera. Estas partículas han viajado 10 veces la distancia de la Tierra al Sol. Los anillos de Saturno. Con menos de 1 kilómetro de espesor y medio millón de largo, son razón más que suficiente para viajes tripulados. Los anillos más brillantes, los que podemos ver con un telescopio, se extenderían desde la Tierra casi hasta la Luna. Los anillos más oscuros, los que no podemos ver, se extienden muchísimo más allá. Desde la Tierra, nuestra visión de los anillos y la luz solar que reflejan varía mientras Saturno orbita en torno al Sol sobre un eje inclinado. Aquí los vemos casi de perfil, luego gradualmente se van abriendo. El espacio entre los anillos se llama la división de Cassini. Este espacio más pequeño, la división de Encke, está dentro de lo que se llama el anillo A de Saturno. Este es el anillo C, menos brillante que el A y el B. Como todos los anillos, se compone de cientos de anillos menores. Secuencia de imágenes del anillo B, el más ancho y el más brillante. Los segmentos oscuros probablemente sean polvo que levita debido a fuerzas electrostáticas. Los anillos están tan cerca de Saturno
que la fuerza gravitacional del planeta evita que se forme un satélite. Por ello, solo son enjambres de satélite pequeñísimos, desde granos de polvo hasta rocas del tamaño de un tanque. Los anillos pueden ser los restos de un satélite que se haya acercado demasiado a Saturno o de satélites que hayan colisionado entre ellos. Sea su origen el que sea, finalmente caerán dentro del planeta. Los anillos D, E y G son oscuros y virtualmente invisibles. F, el más delgado, está justo detrás del A. Su estrecha estructura lineal se debe a la influencia gravitatoria de un par de lunas pastoras. Saturno tiene más de 30 lunas y la lista sigue creciendo. Al igual que todos los gigantes gaseosos, sus satélites son los únicos cuerpos sólidos y tangibles del sistema. Mimas puede que sea pequeña, pero podríamos aterrizar allí. En algún momento de su pasado sufrió un fuerte impacto que generó un gran cráter. Si el cuerpo que chocó hubiese sido algo mayor, Mimas sería ahora solo polvo. Encélado es 2 veces más grande, pero pese a ello mide solo unos 500 kilómetros de ancho. Su albedo es muy alto, debido seguramente al polvo de partículas de hielo del anillo E. Tetis está igual de helado y también es el doble de grande. Una falla casi circunda el satélite. Dione es un poco más grande y tiene un gran cráter. Está helado, lleno de grietas y con muchos cráteres. Hasta sus fallas están erosionadas por impactos. Un primer plano de Rea de 1500 kilómetros de diámetro. Una superficie antigua que registra 4500 millones de años de impactos. Este es Hiperión, una imagen difusa pero sin duda similar a la de una esponja de baño. En Japeto, el siguiente satélite, vemos marcas oscuras sobre su superficie congelada de 1400 kilómetros de ancho y el extraño y pequeño Febe que orbita en sentido opuesto. Y con categoría propia Titán, el gran satélite de Saturno. De tamaño más grande que el de Mercurio, una densa atmósfera cubre su superficie. Pero la niebla ha sido atravesada mediante el infrarrojo cercano. El telescopio espacial Hubble ha revelado 2 superficies distintas que bien pudieran corresponder a Tierra y océanos. Esta podría ser la imagen: mares de hidrocarburos líquidos, rocas cubiertas por un barro de hidrocarburos, una atmósfera rica en nitrógeno igual que la de la Tierra, pero 10 veces más densa. Una niebla agobiante cuando los rayos solares descomponen el metano. La descomposición del metano produce moléculas orgánicas. La pregunta es, ¿forman largas cadenas de proteínas con un potencial para la vida? ¿Es Titán como la Tierra primitiva pero congelada? Para averiguarlo se lanzó esta misión en 1997. Cassini ha sido la sonda enviada al espacio más pesada de todos los tiempos. Tras 3 años llegó a Júpiter, pasando una vez por Venus y 2 veces por la Tierra para obtener asistencia gravitacional. Gracias a otro empujón de Júpiter y tras otros 4 años, Cassini llevará un módulo que aterrizará en Titán. Es parte de un programa de 4 años, ya que el objetivo de Cassini es investigar todo el sistema de Saturno. El módulo, llamada Huygens, alcanzará la atmósfera de Titán. Luego, tras ser frenado por un paracaídas, Huygens tomará muestras de la niebla. Para las transmisiones a la Tierra, la información se remitirá por radio a Cassini, la sonda madre. Huygens deberá aterrizar suavemente. La superficie helada es como el acero. Sin sol para las células solares, Huygens tendrá solo 30 minutos de energía. Como nieva etano y metano, la información se transmitirá en vivo. Y si es un amerizaje, Huygens puede flotar. Si todo va bien, el aterrizaje será en el año 2005. Tanto si Titán alberga los constituyentes de la vida como si no, aún pasará mucho tiempo antes de que un humano pueda encontrarse frente a frente con el Señor de los Anillos.
Urano y Neptuno. 1977. La Voyager 2 abandona la Tierra para iniciar la mayor expedición de todos los tiempos. Con la Voyager 1 justo detrás, las sondas gemelas fueron primero en búsqueda de Júpiter. Luego, con la técnica de la asistencia gravitacional, cambiaron su rumbo hacia Saturno. Aquí sus caminos se separaron. La Voyager 1 dejó los planetas y la Voyager 2 tomó impulso hacia adelante. Urano fue alcanzado 9 años después del despegue desde la Tierra. Y Neptuno, 3 años más tarde, en 1989. Asistida gravitacionalmente, la Voyager 1 aceleró a 48.000 km por hora con la ayuda de Júpiter. Gracias a Saturno y a un alineamiento de planetas que ocurre una vez cada 176 años, la Voyager 2 aceleró su paso hacia Urano. Cada nuevo impulso a una sonda ralentiza al planeta de forma infinitesimal. La Voyager 2 llegó a Neptuno tras 12 años. Sin asistencia gravitacional, lo habría hecho en 30. Dada la enorme distancia, las señales de radio tardaron más de 4 horas en llegar a la Tierra. Unos discos dorados, en ambas Voyagers, llevan información de la Tierra hacia las estrellas. Las naves deben correr aún durante miles de años para llegar hasta la estrella más cercana. Desde nuestra estrella, el Sol, hay 2.800 millones de kilómetros hasta Urano, exactamente el doble de la distancia de Saturno. La Voyager 2 consiguió los primeros planos. Urano, una blanda bola de gas, tiene anillos. Fueron descubiertos cuando los astrónomos vieron una estrella parpadear mientras pasaba por detrás del planeta. Los anillos, 11 según la última cuenta, son oscuros y estrechos. Urano es un gigante. 4 tierras entrarían en su circunferencia, pero en comparación con Júpiter, Urano ocupa un modesto tercer lugar por su tamaño después de Saturno. De todas maneras, cabrían 64 tierras en su interior. Urano gira hacia atrás en una alocada inclinación de 98 grados. La Tierra solo está inclinada a 23. La Voyager no encontró rasgos superficiales en Urano. Aún en falso color se vieron pocos, salvo brumas alrededor de este polo. Años después, el telescopio espacial Hubble utilizó el infrarrojo cercano revelando los detalles de su clima, así como la presencia de nubes rosas de metano. Las nubes de más arriba están a 220 grados bajo cero. Por debajo hay 4 capas de nubes. Arriba, niebla de hidrocarburos. Luego, metano e hidrógeno. Más tarde, hidrosulfuro amónico. Aquí, una zona de transición, gas fundiéndose en líquido. Y el interior, hidrógeno y helio mezclados con hielo sucio. A mayor profundidad, la mezcla es probablemente agua embarrada y metano, y raro en un gigante de gas, el núcleo rocoso no está muy caliente. Más extraño aún es el campo magnético. Tiene una marcada inclinación y atraviesa un lado del planeta, debido probablemente a las líneas de fuerza que emanan no desde el núcleo, sino desde la capa de lodo. Los satélites y los anillos de Urano vistos desde arriba. Muchos de los anillos tienen menos de 10 kilómetros de ancho. Están formados por partículas similares a conglomerados de carbón. Este puede ser su origen. Tras desintegrarse por un impacto, la luna Miranda pudo haber formado los anillos. Y luego, una gran parte de sus restos se habrían vuelto a juntar. Se cree que una colisión mucho más grande, por parte de un cuerpo del tamaño de la Tierra, inclinó el eje de Urano en los comienzos de su historia. Ambas teorías carecen de pruebas y tienen críticos, pero un satélite que se ha vuelto a unir puede explicar muy bien el caótico contorno de Miranda. Este mundo helado, de apenas 480 kilómetros de ancho, es una maravilla geológica. Algunos creen que la rugosidad es hielo parcialmente derretido que surge desde abajo. Aquí, en la fisura más grande, los acantilados tienen 15 kilómetros de alto. En la débil gravedad de Miranda, se tardaría 14 minutos en caer hasta abajo. La luna Ariel mide el doble y está también agrietada.
Umbriel, un poco más grande, tiene una superficie muy antigua, llena de cráteres. Titania, el satélite mayor, tiene más de 1500 kilómetros de ancho. Oberon, ligeramente más pequeño, es el más lejano de los grandes satélites. En la mitología, Urano es el padre de Júpiter y de Neptuno. Para la Voyager 2, Neptuno sería la próxima parada. Dios del mar y último de los gigantes gaseosos, Neptuno está tan alejado que tarda 165 años en completar una órbita alrededor del Sol. Las dificultades en predecir la posición de Urano condujeron al descubrimiento de Neptuno. Urano rara vez estaba donde los astrónomos creían que debía estar. Aquí, Urano gana velocidad al alcanzar a Neptuno, pero después de adelantarlo, Urano frena otra vez. Eso era. La fuerza de Neptuno perturbaba la órbita de Urano. Teniendo en cuenta estas perturbaciones, los astrónomos descubrieron Neptuno. Se necesitan 4 tierras para descubrir el diámetro de Neptuno. Es mucho menor que Júpiter, pero algo más pequeño que Urano. Necesitaríamos 58 tierras para llenar Neptuno, 6 menos que Urano, pero Neptuno tiene más densidad y más masa. La Tierra se inclina 23 grados y Neptuno casi 30. Tras la niebla de Urano, Neptuno ofreció al Voyager detalles superficiales. La más destacable es la Gran Mancha Oscura, una tempestad justo al sur del Ecuador, un anticiclón bordeado de nubes. Cambiando constantemente de forma, la tormenta gira sobre su centro cada 16 días. Más al sur, un ciclón llamado D2 o el Ojo del Mago. Neptuno es un lugar con fuertes vientos. Aquí, los cirros pasan veloces en bandas a través de la atmósfera superior. El interior de Neptuno rota en 16 horas 7 minutos, una hora más rápido que Urano, pero sus diferentes bandas giran a distintas velocidades. Esto es porque Neptuno no es sólido, por lo que algunos fuertes vientos ecuatoriales soplan en sentido contrario a la rotación, mientras que otros corren en el mismo sentido. Tras la Voyager, el telescopio espacial Hubble estudió el clima, viendo que la Gran Mancha Oscura había desaparecido. 6 años más tarde, cuando el Hubble lo volvió a mirar, Neptuno estaba más brillante. Al igual que en Urano, las nubes altas de Neptuno están a 220 grados bajo cero, y las capas son similares. En la superior hay una niebla de hidrocarburos, luego metano mezclado con hidrógeno. Por debajo, amoníaco congelado lloviendo sobre el pestilente gas. Y más abajo, una zona de transición donde el gas se vuelve líquido. En el interior, hidrógeno y helio mezclado con hielo lodoso. Por debajo hay más barro, hielo de agua y metano, e irradiando más calor del que obtiene del Sol, un núcleo caliente y rocoso. Neptuno tiene el campo magnético más extraño. Con una inclinación de 47 grados, su eje está más cerca de la superficie que del núcleo. Y como todos los gigantes de gas, las líneas de fuerza tienen una polaridad opuesta a la de la Tierra. Neptuno tiene 2 anillos principales y un tercero apenas distinguible en el interior, más cerca del planeta. Curiosamente, el anillo exterior varía en grosor. En algunos lugares, la materia se ha agregado formando arcos. Neptuno tiene 10 pequeños satélites y solo uno grande, Tritón. Con 2.700 kilómetros de ancho, la reflectante superficie de Tritón tiene la mayor diversidad de hielos del sistema solar. Y a 235 grados bajo cero es el lugar más frío que se conoce. El poco calor que no se refleja derrite el nitrógeno bajo la superficie. Como resultado, el gas explota por doquier y el viento lo transporta a la atmósfera. Estamos a 4.500 millones de kilómetros del Sol.
Plutón. Oscuro, diminuto y frío. Plutón es el planeta más alejado del Sol. No es fácil observar Plutón, ese mundo fronterizo. De hecho, no fue descubierto hasta el año 1930. Caronte, su satélite, no fue hallado hasta 1978. Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh, un astrónomo estadounidense nacido en Kansas de origen campesino. Tombaugh fue el primero en descubrir un planeta desde Neptuno en 1846 y Urano en 1781. Aburrido con la vida en una granja, Tombaugh tomó un tren. Un billete de solo ida, desde la agricultura a la astronomía. Le habían ofrecido un trabajo como observador en el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona. Tombaugh les había impresionado con la calidad de sus observaciones con su telescopio casero. Ahora, mientras ascendía hacia el Observatorio Lowell, iba a unirse a la caza del planeta X. Esa era la obsesión del fundador del observatorio, Percival Lowell, fallecido 14 años antes y frustrado por el resultado negativo de su indagación. Sin embargo, la búsqueda continuó. Lowell había vivido convencido de la existencia del planeta X. Creía que era el responsable de las perturbaciones en las órbitas de Urano y Neptuno. Pero tenía una mala reputación por sus observaciones erróneas. Había anunciado cometas que nunca se confirmaron y canales en Marte construidos según él por seres inteligentes. La búsqueda del planeta X llevaba ya 25 años cuando llegó Tombaugh. Este singular y pequeño telescopio sería su ventana hacia los cielos. Cada noche se fotografiaba el cielo sobre enormes placas de vidrio. Las exposiciones duraban varias horas. Era agotador y muy duro en invierno. Una lente de 13 pulgadas, 33 centímetros, recogía información sistemáticamente. Pero tras un cuarto de siglo sin resultados positivos, la moral estaba muy baja. Por suerte, los ojos de Tombaugh estaban frescos y preparados. Y pronto obtuvo un trabajo extra. Debía comparar las imágenes de una misma región del cielo tomadas en noches distintas. Superponiéndolas, podía identificar objetos nuevos en movimiento dentro del sistema solar en relación a las estrellas de fondo. Era un trabajo muy meticuloso. Tombaugh recuerda haber trabajado con las placas como si de un pajar se tratase. Cada franja de cielo contenía miles de objetos. Cada fotograma de cada franja tenía cientos. Todo desde galaxias hasta cúmulos estelares. Probablemente vio más del universo que cualquier otro astrónomo. En la búsqueda de su aguja en el pajar, Tombaugh vio 45 millones de objetos. Cada media hora de observación descansaba 15 minutos. La concentración era inmensa, pero tras 6 meses, Tombaugh encontró un puntito que había variado su posición. Conteniendo su excitación, revisó una y otra vez las placas y luego fue a la oficina del director Mr. Slipher para hacerle el histórico anuncio. Dr. Slipher ha encontrado su planeta X y se levantó de la silla de un salto con una mirada de placer y también de reserva. Slipher le ordenó que no dijera nada y que volviera a fotografiar la misma zona del cielo de forma inmediata. Aquella noche, el 19 de febrero de 1930, estaba nublado. Tombaugh cenó en su café favorito. Vio la película de Gary Cooper, El Virginiano, mientras esperaba que se despejara el cielo sobre Flagstaff. Después de la medianoche salió la luna. La observación y la fotografía eran ya imposibles. A la 1:30 de la madrugada se fue a dormir. Pero la tarde siguiente tuvo lo que esperaba. El objeto se había desplazado un poco. Clyde Tombaugh, de 24 años, había descubierto el planeta X, pero el observatorio subestimó su trabajo. Aún hoy, la gente de la ciudad se equivoca al recordar el nombre del descubridor. Yo diría Percival Lowell. Percival Lowell. 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 Percival Lowell. Lowell proyectó una larga sombra a su alrededor. El planeta X, o Plutón como fue llamado después, fue indiscutiblemente una corazonada suya. Pero fue la perspicacia y el récord de Tombaugh lo que descubrió al planeta. Él devolvió la reputación al observatorio. Así y todo, el director Slipher despidió a Tombaugh en 1945 alegando no tener fondos. Fue un trago amargo para Tombaugh, que
quien, entusiasmado por continuar con sus investigaciones, acababa de regresar de su trabajo como profesor durante la Segunda Guerra Mundial. 50 años más tarde, aún seguía creyendo que Plutón era la razón de su despido. Estaba celoso de que lo hubiera encontrado yo. La pérdida de Flagstaff fue en beneficio del ejército. Tamba se interesó en el desarrollo de cohetes en White Sands, Nuevo México, un proyecto precursor del programa espacial de la NASA. Una década más tarde, volvió a la astronomía de observación. En la Universidad Estatal de Nuevo México, en Las Cruces, tenía un departamento de astronomía y un telescopio. El profesor que había descubierto un planeta. Y Plutón no es un planeta común. Su órbita se inclina mucho en relación con la del resto de planetas, y esa órbita es una eclipse excéntrica. En su punto más cercano al Sol, aquí, Plutón entra dentro de la órbita de Neptuno. En su punto más alejado, aquí, Plutón está claramente fuera. Su órbita es tan amplia que tarda casi 250 años en dar una vuelta al Sol. Plutón tiene un satélite y su nombre se debe a esta mujer. Su marido, Jim Christie, había descubierto el satélite durante una observación rutinaria. Muchos esposos prometen la luna a sus esposas, pero Jim ha cumplido. Jim Christie había ordenado las placas fotográficas de este telescopio situado en el Observatorio Naval de Flagstaff. De las imágenes dedujo que Plutón tenía una luna. Por su esposa propuso el nombre de Caronte. En la mitología, Caronte es el barquero hacia el mundo subterráneo de Plutón. En esta placa no hay trazas de Caronte. Pero en esta Plutón se ve alargado. La protuberancia es Caronte, que es muy grande en proporción, dado que su masa es una quinta parte de la de Plutón. Juntos son como un doble planeta con una rotación supersincronizada. Se hallan a menos de 20.000 kilómetros de distancia uno de otro. Se orbitan entre ellos en 6 días y 9 horas, lo que indicó que Plutón era más pequeño de lo que se esperaba. Es muy diminuto en comparación con la Tierra. Incluso nuestra Luna tiene 6 veces su masa. Lowell estaba equivocado. Plutón no tiene la masa necesaria para afectar las órbitas de Urano o Neptuno. En esta imagen, que no está a escala, vemos cómo la Tierra se inclina sobre su eje 23,4 grados, mientras que Plutón se inclina 122 grados. Al orbitar el Sol, el aspecto de Plutón y Caronte cambia desde la Tierra. Solo aquí, cuando la órbita de Caronte está de perfil, es bueno para los astrónomos porque el resto del tiempo Caronte no eclipsa a Plutón. Los eclipses son importantes. Son ventanas que permiten a los investigadores aprender más acerca de la superficie de Plutón. Ha habido varios, como aquí, entre 1985 y 90. De todos los telescopios más potentes de la Tierra, esta es la mejor imagen. Desde el telescopio espacial Hubble hemos podido detectar diversas regiones con brillos de diferente intensidad. Los científicos creen que la superficie es de hielo y su interior una mezcla de roca y hielo. La distancia mínima entre Plutón y el Sol es de casi 4.500 millones de kilómetros. La máxima es superior a los 7.000 millones y transcurre dentro del cinturón de Kuiper, un anillo de cuerpos congelados cuyo miembro más grande es Plutón. Allí puede haber más de 100.000 objetos como estos de más de 100 kilómetros de largo. Esta es Nuevos Horizontes, un proyecto de sonda espacial que viajará a Plutón. En el año 2015, la nave nos enviará imágenes e información de los únicos mundos del Sistema Solar que no se han visitado aún, Plutón y Caronte. Luego, la Nuevos Horizontes investigará el cinturón de Kuiper. Clyde Tombaugh no verá los resultados. Falleció en 1997, el último hombre en encontrar un planeta. ¿Lo habría visitado? No creo. Había pasado mucho frío ante el telescopio. Habiéndose detectado metano sólido, su temperatura es inferior a 200 grados bajo cero. Y cuando se aleja del Sol, hasta la atmósfera se congela.
Mientras la Tierra gira sobre su propio eje y las constelaciones parecen atravesar los cielos, hay mucho más en la noche que las estrellas, los planetas y la Luna. Hay visitantes que pueden brillar durante semanas, nómadas impredecibles, sumamente exóticos que conocemos como cometas. Para entenderlos, debemos viajar hasta los primeros tiempos del Sistema Solar. En su zona interior se condensaban los elementos más pesados, como los metales y los silicatos rocosos. Los planetas internos son ricos en estos elementos, pero en las regiones exteriores mucho más frías, donde se encuentran los planetas gaseosos y el cinturón de Kuiper, se condensaron los elementos más livianos, formando hielos de metano, agua y amoníaco. Y aún más lejos, una especie de caparazón de cuerpos helados llamada nube de Oort que envuelve nuestro sistema solar. Los cometas proceden de la nube de Oort y del cinturón de Kuiper. Perturbados en sus órbitas quizás por el efecto gravitatorio de alguna estrella vecina, los cometas son atraídos hacia el interior del sistema solar por la fuerza gravitacional del Sol. Como no están acostumbrados al calor, su antigua capa de hielo empieza a evaporarse estirándose como una larga cola. Dando vueltas alrededor del Sol, los cometas son capturados en vastas órbitas elípticas. La secuencia de imágenes de un cometa muestra una cola azul fluorescente debido a los rayos ultravioletas del Sol. Los cometas desarrollan dos colas, la azul es de gas, la amarilla de polvo. La de gas puede desaparecer si sopla fuerte el viento solar, pero luego reaparece. Las colas desaparecen cuando los cometas regresan a las heladas regiones exteriores del sistema solar. Pero mientras son visibles, apuntan siempre en dirección opuesta al Sol. El viento solar, partículas cargadas eléctricamente que fluyen desde el Sol, empuja la cola de gas azul que puede extenderse unos 100 millones de kilómetros. La presión de la radiación solar empuja hacia afuera la cola de polvo más ancha y más corta. El polvo de la cola siembra de escombros el recorrido de un cometa. Cuando son interceptados por la Tierra, las partículas atraviesan la atmósfera superior y se incineran. Nosotros las vemos como lluvia de meteoros o estrellas fugaces. Es imposible ver cometas cerca del Sol. Pero si tapamos nuestra estrella, allí están. Aquí hay uno, cerca de una erupción solar. Algunos no sobreviven a su paso cerca del Sol. El potente tirón gravitatorio de Júpiter ha capturado a este cometa, rompiéndolo luego en pedazos. Dividido en 20 o más fragmentos, el cometa pasó a menos de 30.000 kilómetros del planeta gigante, pagando un elevado precio por ello. Fue fotografiado en 1993 como un collar de perlas. Llamado Shoemaker Levy 9 por los apellidos de sus descubridores, su observación despertó un gran entusiasmo debido a que iba a chocar contra Júpiter. A lo largo de una semana del año 1994, los diferentes fragmentos fueron cayendo en el planeta a 60 kilómetros por segundo. Estallaron en la densa atmósfera a 10.000 grados de temperatura. Desde la Tierra los impactos no se pudieron observar directamente. Tras cada colisión, los astrónomos tuvieron que esperar hasta que la rotación del planeta permitía ver las cicatrices. La bola de fuego de un impacto en el infrarrojo. Durante unos días Júpiter nos presentó un aspecto algo magullado. Los fragmentos más grandes eran de unos 3 kilómetros, poca cosa para este gigante de gas. En cambio, si hubieran caído en la Tierra, hubiera sido catastrófico. Y ello pasa en ocasiones. El último cometa en caer en la Tierra lo hizo sobre Siberia en el año 1908. Tras explosionar en la atmósfera, la selva, deshabitada, fue aplastada. La probable causa, un fragmento de cometa. Si hubiera sido una ciudad, hubieran muerto millones. Halley es el cometa más famoso. Fue capturado por Júpiter en una órbita de periodo corto hace 200.000 años.
Desde entonces, el Halley ha vuelto a nuestros cielos una vez cada 76 años de promedio. La elipse de Halley lo trae desde más allá de la órbita de Neptuno, que es cuando está más lejos del Sol, hasta la zona interior de la órbita de Venus. En su última aparición, el Halley se desplazó por el cielo de esta manera, aproximándose al Sol en 1985 y alejándose a principios de 1986. Halley apareció en los cielos medievales cuando en el año 1066 los normandos conquistaron Inglaterra. Esto es el tapiz de Bayeux. Halley fue también la estrella de Belén que pintó Giotto en este fresco. Él lo había visto en 1301. La periodicidad de los cometas y su retorno fueron predichos por Edmund Halley. Él vio el cometa en 1682. El cometa Halley fue fotografiado por primera vez cuando volvió en 1910. Y cuando reapareció en los años 80, la era espacial le dio la bienvenida. Se envió una armada internacional para encontrarse con el cometa. 2 de las sondas espaciales fueron rusas, 2 japonesas y una europea llamada Giotto en honor del pintor. Giotto fue la que llegó más cerca, a través de la coma del Halley, que es el halo de polvo y gas que se encuentra alrededor de su núcleo helado, que mide 16 kilómetros por 9. En 1998, otro despegue de una sonda estadounidense hacia otro cometa de período corto. De apenas 8 kilómetros de largo y parecido a un bolo, este es el cometa Borrelly. Los cometas de período largo como el WEST pueden ser muy vistosos. Otro más, llamado Hyakutake, debido a sus largos periodos orbitales, siempre aparecen por sorpresa. El Hale-Bopp nos sorprendió en 1997 proporcionándonos un gran espectáculo durante muchos meses. De su núcleo, de unos 40 kilómetros, emanaba polvo y gas en espiral. A la derecha vemos la órbita corta del Halley. Comparémosla con la mucho más larga del Hale-Bopp de miles de años. No es un barco de palas celestes, sino una sonda espacial llamada Stardust, cuya tarea es recolectar polvo interestelar. Pero su otra tarea es llegar hasta el cometa Wild 2 y sus emisiones. Con este recolector se atraparán partículas y se enviarán a la Tierra para su análisis. Las primeras muestras procedentes de un cometa. Los científicos podrán examinar materia coetánea y anterior a la formación del sistema solar. Otro cometa, otra sonda espacial. La nave europea Rosetta orbitará el cometa Churyumov-Gerasimenko mientras se acerca al Sol. El Deep Impact estadounidense tendrá una tarea también importante. Se lanzará hacia el cometa Tempel 1. La idea es hacer estallar una carga para crear un gran cráter y ver qué hay dentro. Siendo los objetos más antiguos del sistema solar, los cometas esconden las claves de su nacimiento. Pudieron haber transportado agua y haber esparcido la vida. Tal vez queden 100.000 millones de cometas en la nube de Oort, a la espera de comenzar un largo periplo hacia el interior del sistema solar. El cielo de noche. La astronomía es una ciencia antigua. Siempre hemos tratado de comprender el cielo. Hemos construido observatorios para registrar los movimientos de las estrellas, los planetas, la luna y el sol. Aprendimos el movimiento del cielo nocturno. Vimos cómo cambia. Solo un poco cada noche, pero mucho de una estación a otra.
El cielo se ve distinto en diferentes lugares. Y en el mismo lugar se tienen diferentes vistas en cada estación. Los antiguos clasificaron los cielos. Agruparon a las estrellas en constelaciones, creando una leyenda para cada una. En total hay 88. Aquí, mirando hacia el norte, vemos las constelaciones boreales de otoño. Y también, en el hemisferio norte, la vista hacia el sur en verano. Y ahora en otoño. Los griegos pusieron nombre a más de la mitad de las constelaciones. Pero no a estas, porque no podían ver tan al sur. Esta es la vista hacia el sur en otoño, desde el hemisferio sur, donde los nombres son más recientes. La más vistosa de todas las constelaciones puede verse por fortuna desde cualquier lugar de la Tierra, Orión. Su figura une brillantes puntos de luz. Se destacan las estrellas blancas en el cinturón de Orión. Pero esta es nuestra perspectiva terrestre. Si volamos por el espacio, las estrellas de Orión cambian de lugar porque están a diferentes distancias de la Tierra. Solo cuando regresamos a la Tierra toman de nuevo su patrón bidimensional, Orión. En la mitología griega, Orión era un cazador. Pero un escorpión le picó en el talón y lo mató. Es por eso que las estrellas del escorpión salen solo cuando Orión se pone. La franja azul claro es nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la que está Antares, la estrella más brillante del escorpión. El escorpión tiene muchos objetos hermosos y su forma se parece a un escorpión, especialmente la cola. Este es el menos convincente, el poderoso Hércules. ¿Y qué hay de Leo, el león que mató a Hércules? ¿Se ve un toro en la forma de Tauro? Más fácil es Cygnus, la constelación del cisne. Pero estos, los gemelos de Géminis, podrían ser cualquier cosa. ¿Y quién adivinaría aquí a Capricornio, la cabra? O a Sagitario, mitad hombre, mitad bestia. Desde el hemisferio norte y hacia el norte se ve una figura muy popular, el carro, parte de Ursa Mayor, la constelación de la Osa Mayor. La Osa Mayor tiene 7 estrellas principales que cambian de posición si nos movemos en el tiempo 100.000 años hacia el pasado o hacia el futuro. Esto se debe a que la estrella de arriba y la de abajo viajan independientes de las otras 5 que se mueven juntas. A 2 de las estrellas de la Osa Mayor se las llama los punteros, Merak y Dube. Muestran el camino ambas a Polaris, la estrella polar. Polaris está en la Osa Menor o constelación de Ursa Minor. La Osa Mayor fue una ninfa que tuvo una aventura amorosa ilícita y la Osa Menor era su hijo que trató de cazarla por error. En castigo, el dios Júpiter las convirtió en asterismos y les prolongó las colas. La rotación del planeta Tierra causa el movimiento aparente nocturno de las estrellas, y el lugar donde estamos sobre la Tierra define qué estrellas vemos. Las noches son largas o cortas porque la Tierra está inclinada con relación a su órbita. Es el porqué de las estaciones. Nuestra visión de las estrellas cambia con las estaciones al girar la Tierra alrededor del Sol. Imaginemos una línea que pase por el Sol y llegue hasta las estrellas. Así cambiarían en una estación. Pero si las viéramos, así parecería moverse el Sol en una estación contra el fondo estrellado. Lo mismo ocurre en el lado opuesto del cielo, pero de noche. Noviembre desde el hemisferio norte, mirando hacia el sur. Desde el mismo lugar, en febrero. En mayo. En agosto. Y de nuevo en noviembre. Pero hay una estrella que casi no se mueve. Está sobre el polo norte, Polaris, la estrella polar. Como hemos visto, la Osa Mayor tiene 2 estrellas que señalan hacia Polaris. Mientras el resto del cielo parece moverse, Polaris apenas si se mueve sin importar la estación. Una ilusión creada por la rotación de la Tierra.
Sucede lo mismo con el polo sur celeste, solo que allí no hay estrella de referencia. A mitad de camino entre Crux, la Cruz del Sur, y Achernar se encuentra el polo. A su alrededor, durante las estaciones, las constelaciones del sur parecen rotar, pero es la Tierra la que se mueve, no las estrellas. En cualquier estación, nuestra posición en la Tierra determina nuestra visión del cielo. Desde esa posición solo vemos la mitad del cielo, el resto está por debajo del horizonte. En las latitudes medias del hemisferio norte, por ejemplo, no se ve la Cruz del Sur, pero sí se ve el Polo Norte celeste y Polaris. Sin embargo, cuanto más al sur vamos, más abajo se encuentra Polaris. Desde los trópicos se acerca al horizonte. En el hemisferio sur, el punto rojo es el Polo Sur celeste. Cuando más al sur viajamos, más alto está el polo. Esta es la vista desde el sur de Argentina a 50 grados de latitud sur. El eje de la Tierra apunta a los polos celestes, pero como el planeta oscila, los polos de hoy no son los mismos de mañana. La causa principal es la atracción de la Luna en nuestro ecuador. El efecto llamado precesión es un ciclo. Una vez la estrella Tuban marcó el polo norte celeste. Hoy es Polaris. De aquí a 4000 años será Alderamin. El ciclo tarda 26.000 años. Con los punteros Merak y Dube señalando a Polaris, podemos encontrar la estrella polar y Ursa Minor, su constelación. Ahora, desde los punteros, una ligera curva que pase por Polaris conduce a Casiopea, la constelación de la Reina. La Osa Mayor tiene otro marcador. Desde estas estrellas, una línea imaginaria llega a Capella, la estrella más brillante de Auriga. Alineando estrellas diagonales encontramos a la superestrella gigante Mirfac. Mirfac está en la rica constelación de Perseo, el héroe. Así, las 7 estrellas de la Osa Mayor señalan estas constelaciones. Ahora, nuestra referencia es Orión. Desde el cinturón, 3 joyas apuntan a la gran estrella Aldebarán. Aldebarán es el ojo del toro en la constelación de Tauro. Tauro tiene 2 famosos grupos de estrellas, las Híadas y las Pléyades. De regreso a Orión, Rigel y Betelgeuse apuntan a la estrella Castor, uno de los gemelos celestes de Géminis junto con Pollux. Arriba a la derecha en Orión, una línea desde la estrella Bellatrix hacia Betelgeuse lleva a la amarilla Procyon. Procyon está en Canis Minor, que representa un can pequeño. Una línea desde Castor y Pollux en Géminis apunta hacia las estrellas de la cabeza de Hidra, la serpiente marina, y luego sigue hacia Alphar, la estrella más brillante de Hidra. Pero para encontrar la estrella más brillante de todas, volvemos a Orión. Una línea desde el cinturón hacia abajo llega a Sirio, la estrella del Can. Orión y las constelaciones a las que apunta. Desde el hemisferio sur, Orión está invertido, pero son las mismas líneas de referencia. Una de las 88 constelaciones, un ejemplo de cómo una inequívoca figura formada por estrellas nos ayuda a navegar por los cielos. Contemplar el cielo es un espectáculo fascinante sin límites desde cualquier lugar de la Tierra, en especial para quien lo conoce. El universo. Asteroides. Los cráteres de la Luna. Tras su descubrimiento, se pensó que habían sido formados por la actividad volcánica, pero la causa real fueron impactos desde el espacio. Mercurio es el planeta con mayor número de cráteres. Cada uno de ellos registra una colisión con un objeto celeste.
La mayoría de los impactos tuvieron lugar en la época de formación de los planetas. Estos son cráteres marcianos, huellas de la caída de cuerpos de diferentes tamaños sobre su superficie. Hace 4.500 millones de años, el sistema solar fue un torbellino de objetos que chocaban unos contra otros, un bombardeo que duró 600 millones de años. Pero en nuestro tranquilo planeta, ¿dónde están los impactos? Para encontrarlos, debemos saber dónde buscar. Australia, una isla seca y geológicamente estable, es uno de los mejores lugares para encontrar un cráter. En el corazón de sus zonas desérticas hallamos los cráteres de Hambury. Se formaron por el impacto de un cuerpo que al chocar se rompió en pedazos. La mayoría de los cráteres terrestres han sido erosionados por el clima. Sin embargo, estos han sobrevivido. Los impactos de Hambury ocurrieron hace apenas 5.000 años, lo que prueba que la Tierra y la Luna aún están bajo la amenaza de proyectiles espaciales. Para encontrar su origen, debemos alejarnos del Sol. A través de espacio por fin libre de restos interplanetarios, nos dirigimos hacia Marte. En el gran hueco existente antes de llegar a Júpiter, nos encontramos con el cinturón de asteroides. El cinturón desaparecido, incluyendo los dinosaurios. En falso color, este es el cráter fruto del impacto, enterrado ahora bajo la vegetación y el océano. Tiene 200 kilómetros de ancho. El asteroide que penetró en la corteza terrestre medía unos 15 kilómetros de largo. Los cráteres terrestres se identifican mejor desde el espacio. Este se ha llenado de agua y ha formado un lago. Aquí, 2 lagos en 2 cráteres. Y aquí, de nuevo, en Australia, Wolf Creek. Preservado en una de sus regiones más secas, el cráter tiene 850 metros de diámetro y unos 300.000 años de edad. Pero es muy reciente y pequeño si lo comparamos con el mayor cráter de impacto de Australia, que data de hace 142 millones de años. Gouse's Bluff mide más de 20 kilómetros de largo. En los Estados Unidos, en Arizona, hallamos el cráter Meteor, formado hace 50.000 años por una roca de hierro y níquel. Proyectiles más pequeños nos alcanzan diariamente. Como esta bola de fuego, la mayor parte se consumen en la atmósfera y no llegan a la superficie terrestre. O esta, robando protagonismo a un partido de fútbol americano. Cada año, caen desde el espacio 16.000 toneladas de materia. Si algún trozo como este llega hasta el suelo, se llama meteorito y suele presentar un aspecto carbonizado tras el descenso. Este pedazo de hierro sólido se recuperó cuando un meteorito detonó sobre el cielo del extremo oriente de Rusia. Sembró el suelo con proyectiles cósmicos. Sobre Norteamérica, este bólido se paseó por la atmósfera volviendo después de nuevo al espacio. Los meteoritos no son una gran amenaza, pero los asteroides sí. Un proyectil de 1 kilómetro puede causar un desastre. Uno del tamaño del que acabó con los dinosaurios nos haría desaparecer de la faz de la Tierra. Entonces, ¿cómo proteger nuestro planeta? El frente está aquí en Nuevo México, donde hay telescopios controlando la llegada de intrusos. El proyecto llamado Linear es fruto de la cooperación entre la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Consiste en un sistema automatizado que busca nuevos asteroides. Miles de ellos ya han sido registrados. Son de crucial importancia los objetos muy cercanos a la Tierra que se desplazan rápidamente. Aquí, un asteroide que podría amenazar el planeta. Una vez identificado, el radar hace su trabajo. Las antenas de la red del espacio profundo reciben ondas de radio de los objetos que cruzan nuestra órbita. Se registra su tamaño, forma y rotación. Debemos conocer al enemigo. Este, Castalia, es como un cacahuete. Tal vez sean 2 asteroides tocándose. Y este otro, Geógrafos, es uno de los miles de asteroides cercanos a la Tierra que tienen más de 1 kilómetro de ancho. Eros es el asteroide que más conocemos, pues lo hemos ido a visitar. Esta película es real.
Eros mide unos 33 kilómetros. Una sonda espacial, la Near-Shoemaker, ha captado 160.000 fotos suyas registrando unos 100.000 cráteres. Con semejante azote desde el espacio, no sorprende que su superficie parezca llena de polvo y escombros, pero su interior es roca sólida. En el 2001, la sonda llegó a Eros. Habíamos tocado al enemigo. Afortunadamente, este coloso volador no amenaza a la Tierra. Pero inevitablemente llegará un día en que un asteroide sí lo hará. Y si estamos atentos, dispondremos del tiempo necesario para resolver el problema. El cinturón es un amplio anillo de grandes rocas que conocemos también como cuerpos menores. Si no fuera por el destructivo tirón gravitatorio de Júpiter, el cinturón de asteroides podría haber formado un planeta. Tal como está, orbitando entre Marte y Júpiter, el cinturón es un almacén de proyectiles potencialmente peligrosos. Gaspra es un asteroide típico. De 20 kilómetros de largo, está compuesto por silicatos y metal puro. Imaginémoslo cayendo hacia la Tierra. Este es Ida, y es el doble de grande, tanto que tiene un pequeño satélite a la derecha que se llama Dáctilo. Dáctilo, un pedazo del viejo asteroide. Matilde también tiene el doble de tamaño. De 52 kilómetros de largo, es más negro que el carbón. Es el asteroide más oscuro que conocemos. Aquí vemos a Vesta, en falso color, el más brillante de todos los asteroides. Es muy grande, mide 530 kilómetros de diámetro. La parte oscura es un cráter gigante. Proporcionalmente, si la Tierra tuviera uno similar, sería como el Océano Pacífico. En el cinturón de asteroides en ocasiones hay colisiones entre ellos. Algunos de los fragmentos resultantes pueden ser expulsados a órbitas que los acercan a Marte. Luego, tras varios acercamientos al planeta rojo, algunos son reubicados en una trayectoria diferente que puede cruzar la órbita de la Tierra. Como pasó tal vez con este asteroide. Hace 65 millones de años, uno de ellos chocó contra la península de Yucatán en México. El resultado fue un largo invierno de origen cósmico y una gran extinción en masa. Cuando por fin se aclararon los cielos, 2/3 de las especies que antes poblaban la Tierra habían... Para ello, una idea es un reflector curvo. Con él podríamos focalizar los rayos del Sol hacia un pequeño punto. Se podría causar así una erupción que alejaría al asteroide. Otra posibilidad sería la de un pequeño cohete. Al igual que un motor fuera borda, se acoplaría a un asteroide amenazador desplazándolo a una órbita segura. Pero si realmente no tuviéramos tiempo y fuéramos a ser impactados en pocos días, podría haber una opción nuclear. Un misil podría explotar sobre el asteroide. El problema es que después nos caería una lluvia de grandes fragmentos. Hay una alternativa más inteligente. En vez de impactar de frente, podría hacerlo en uno de los lados del asteroide, explosionando allí. Si los cálculos son correctos, el proyectil sería apartado de su trayectoria de colisión contra la Tierra. Actualmente, nuestro planeta está a salvo. Ningún asteroide identificado de los que cruzan la órbita de la Tierra representa ninguna amenaza. Hay sustos, pero en cuestión de días, cuando las órbitas se refinan, los nuevos avistamientos resultan inofensivos. El planeta rey. Los grandes satélites de Júpiter. Descubiertas hace 400 años por Galileo, las 4 lunas son tan grandes que eran